Bien, jóvenes, en la última clase nos quedamos eh, viendo hasta los intervalos con extremos infinitos. Sí, vemos el intervalo cuando tenemos valores menores o iguales que a. Se lo representa de esta forma. ¿Sí? Eh, Valores, cuando tenemos un conjunto de valores menores que a, ¿sí? Donde a no está incluido. Acá también tenemos, por ejemplo, valores mayores o iguales que a, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? En intervalo, y acá valores mayores que a, ¿sí? Entonces ahí tenemos intervalos con extremo infinito, ¿sí? Y su representación, ¿ok? Recordemos que los intervalos son conjuntos, recordemos que los intervalos son conjuntos, ¿sí? ¿Ok? Recordemos que los intervalos son conjuntos, que a la vez son subconjuntos de los números reales, ¿sí? Ejemplo, representar gráficamente los siguientes intervalos en la recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo entre menos 5 y 7, ¿sí? Entonces, decir que yo tengo un intervalo entre menos 5 y 7, con menos 5 y 7 incluido, el corchete me indica que se incluyen los extremos, ¿sí? Que los extremos se incluyen, es decir, el tener un intervalo entre menos 5 y 7 me quiere decir que si cualquier valor que esté dentro de este intervalo, cualquier valor que esté dentro de este intervalo es mayor o igual que menos 5, pero menor o igual que 7, ¿sí? Y quedaría representado de la siguiente forma. A ver, si esto equivale a decir que x es mayor o igual que menos 5, ¿sí? Entonces estaríamos en este intervalo, ¿verdad? Mayor o igual que menos 5 sería todo este intervalo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Y x menor o igual que 7, ¿sí? Entonces voy a graficar el intervalo menor, este intervalo lo voy a graficar menor o igual que 7. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, el intervalo que yo estoy buscando viene a ser lo siguiente. Recordemos que los intervalos son conjuntos, ¿sí? Esta y la conjunción en conjunto me representa ¿qué cosa? Una intersección, ¿verdad? Me representa una intersección de conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, gráficamente el intervalo que yo quiero representar, ¿sí? Viene a ser la intersección de estos dos intervalos, ¿sí? La intersección de estos dos intervalos, ¿sí? Entonces aquí está graficado y es la intersección de estos dos intervalos, ¿sí? Entonces, el intervalo entre menos 5 y 7, ¿sí? Con menos 5 y 7 incluido, lo tenemos aquí, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, visto de otra forma, si yo tengo este intervalo entre menos 5 y 7, ¿sí? Entonces es como que estos mismos corchetes yo los coloque en la recta numérica, es decir, entre menos 5 y entre 7 y la parte de, ¿sí? Lo que está encerrado entre estos corchetes es el intervalo que tengo que graficar, ¿ok? Ahí tenemos, ¿sí? Sigamos,
Vamos ahora a graficar el intervalo entre 0 y 9 medios, ¿sí? Entonces, decir el intervalo entre 0 y 9 medios, quiere decir que son los valores de x, que son reales, ¿sí? Y que son mayores que 0 y menor que 9 medios. Entonces, para representarlo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí tenemos una equivalencia, ¿sí? Entonces, sería que son los valores comprendidos entre 0 y 9 medios, pero sin incluir los extremos, ¿ok? Es decir, aquí es como que ponga este paréntesis aquí entre 0 y 9 medios, ¿sí? ¿Cuántos 9 medios? 4.5, ¿verdad? Entonces quedaría por aquí estaría 9 medios, ¿sí? Y el intervalo estaría aquí, ¿sí? Ahí entonces estaría graficado el intervalo que estamos buscando, ¿sí? Sigamos. Ahora vamos a graficar este intervalo entre menos 6, entre menos 3 y 6 incluidos, ¿sí? Entonces, este intervalo equivale a tener los valores que están en el rango de entre menos 3, que son mayores que menos 3 y menores o iguales que 6, ¿ok? Entonces, para graficarlo, hacemos esto, ¿sí? Colocamos el paréntesis, se lo abre a partir de menos 3 y cerramos con corchete en 6, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el intervalo que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todos estos valores pertenecen a este intervalo entre menos 3 sin incluir y 6 incluido. ¿Alguna pregunta? Bien, y tenemos este otro intervalo entre menos infinito y 1. Recuerden que el menos infinito nunca se lo incluye, ¿ok? Entonces tiene que ir con un paréntesis nomás, ¿sí? Entonces, este intervalo me quiere decir, o me quiere indicar los valores que son mayores que menos infinito, pero menores o iguales que 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo grafica? De esta forma, ¿sí? Como no sé dónde termina el menos infinito, yo no puedo colocar este paréntesis curvo, ¿sí? Pero sí puedo colocar el corchete que es justamente en 1. Entonces, menores o iguales que 1 quiere decir los que están a la izquierda de 1. Todo esto que están aquí, todo esto me representa este intervalo, ¿sí? Los intervalos, como ven, se los grafica en la recta numérica. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, porque el 9 medios va ahí por el 4, no entendí eso. Divide 9 para 2, ¿cuánto es? 4.5. Ah, ya, ok. Está entre 4 y 5. 4.5. Profe, cuando es paréntesis es intervalo abierto Claro. Sí. y corchete es cerrado. Cerrado. Claro. Sí, abierto.
cerrado, ¿sí? Cuando tenemos paréntesis, recuerden que el valor no se incluye en el intervalo, ¿sí? O sea, entre los valores que toma X, el valor no se incluye. Cuando es abierto, cuando es cerrado, sí se incluye, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, este intervalo entre menos 3, o sea, los valores de X mayores que menos 3 y menores o iguales que 6, ¿sí? Yo aquí como mínimo puedo tener, como mínimo podría tener, qué sé yo, menos 2.99 como mínimo, ¿sí? El 3 no puedo tenerlo, ¿ok? Perdón, el menos 3 no puedo tenerlo, ¿sí? Y puedo llegar hasta 6. El 6 sí puedo tenerlo, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos ahora a representar estos intervalos que aquí me indican, ¿sí? Fíjense, ahora tengo una unión, fíjense, de intervalos, es decir, tengo un intervalo que es entre menos 6 y menos 2, con menos 6 incluido, ¿verdad? Y otro intervalo que es mayor que 3, ¿sí? Entonces, esto equivale a decir que son los valores de x que son mayores o iguales que menos 6, pero menores que 2, ¿sí? Unidos con los valores de x que son mayores que 3, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría representado gráficamente este intervalo, ¿sí? Entonces, primero coloco este intervalo que es menos 6 menos 2, que está aquí, ¿ya? Y acá coloco el otro, el que va desde 3 hasta infinito, es decir, aquí. Entonces, aquí tenemos ya graficado entonces el intervalo, ¿verdad? La unión de estos dos conjuntos viene a ser el intervalo, ¿sí? ¿Ok? Ya. Les pregunto algo. Estos dos intervalos ¿son disyuntos, sí o no? Sí. Sí son disyuntos porque no tienen, como veis, ningún elemento en común. ¿Ok? Bien, continuemos. Ahora vamos a graficar este intervalo, ¿sí? Que me dice que son los valores mayores que menos 3 y por acá que son los valores menores o iguales que 1, ¿sí? Es decir, esto equivale a tener valores de x mayores que menos 3 y menores o iguales que 1, ¿sí? Bien. Entonces, los valores de x mayores que menos 3 son estos que están aquí, ¿verdad? Y hay que hacer una intersección con este intervalo que son los valores de x menores o iguales que 1. Ah, no, disculpen, es mayores que menos 3. Yo lo puse en 3. Y aquí tenemos el intervalo de los valores que son menores o iguales que 1.
Ahí tenemos. Entonces, fíjense, justamente como nos piden la intersección, aquí tenemos la intersección de estos dos conjuntos o intervalos, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, el resultado que me queda este intervalo, ¿sí? Que sería, ¿sí? Mayores que menos 3, pero menores o iguales que 1, ¿sí? Entonces ahí me quedaría el resultado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, sigamos. Entonces, como que les decía, esto equivale a tener los valores de x mayores que menos 3 y menores o iguales que 1, ¿sí? Practiquemos el que está aquí, el complemento del intervalo, el complemento de este intervalo, ¿sí? Ya, a ver. El complemento de este intervalo, que son lo que es el complemento, ¿sí? Que es el complemento de los valores que se encuentran entre 1 y 5, con 1 incluido y con 5 incluidos. Entonces, fíjense, si yo aquí tengo este intervalo, los valores que se encuentran entre 1 y 5, ahí está. Entonces, el complemento sería de esta manera, ¿sí? Sería, si este es el intervalo, el complemento sería el resto, ¿verdad? Entonces sería, por el lado de 1 sería los menores que 1, porque ya tengo los mayores o iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos. ¿Ok? Y por el lado de 5, si ya tengo los menores que 5, entonces me voy a tener los mayores o iguales que 5. Entonces, estos dos intervalos son el complemento, ¿sí? Que serían los valores de x menores que 1, unión con los valores de x mayores o iguales que 5, ¿sí? Es decir, x es menor que 1 o x mayor o igual que 5, ¿sí? Como aquí podemos observar, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Bien, sigamos. Bueno, ya este que está aquí les queda para ustedes, ¿sí? Este se va aquí arriba, ¿sí? El complemento, graficar el complemento de este intervalo. Bien. Vamos ahora al tema de desigualdad, ¿sí? ¿Qué es una desigualdad? Es una expresión que indica que una cantidad es mayor que otra, ¿ok? ¿Sí? Aunque también mayor o igual, ¿sí? Ejemplos: 5 mayor que 3, eso es una desigualdad.
menos 4 menor que menos 2 es una desigualdad, etc. ¿Sí? Propiedades de las desigualdades. Si a dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que A es mayor que B, entonces si yo sumo en ambos miembros un valor, entonces el sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? Es decir, se conserva, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Lo mismo van a ser restos, ¿sí? Si sumo o resto, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? Ejemplo, si tenemos 5 es mayor que 2, entonces supongamos que yo sumo 3 a ambos lados. Si sumo 3, me quedaría 5 más 3 es mayor que 2 más 3, ¿verdad? Quedándome 8 mayor que 5. Y eso es verdadero, ahora sigue siendo verdadero, ¿sí? Si le resto 3, en cambio, 5 menos 3 mayor que 2 menos 3, quedándome 2 es mayor que menos 1, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Las propiedades con respectivos ejemplos, ¿sí? Continuemos. ¿Y a qué me quiere esto decir? Si un término está sumando, puede pasar al otro mismo, restar y viceversa. ¿Ya? A ver, jóvenes, tratemos a las desigualdades de forma similar a las ecuaciones, ¿sí? Tratemos las desigualdades de forma similar a las ecuaciones, ¿sí? Sin embargo, solamente con una pequeña excepción, ¿sí? Como aquí me dice, si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el signo de la desigualdad no varía, ¿ok? Solamente con esa pequeña excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Si yo tengo que A es mayor que B, si yo multiplico por un valor positivo en ambos miembros, entonces el signo de la desigualdad no me varía. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo divido, ¿sí? Por un número positivo en ambos miembros, el signo de la desigualdad no varía. Para ambos casos, C tiene que ser positivo, ¿sí? Como aquí me indica. Por ejemplo, si 9 es mayor que 6, si yo multiplico por 3 a ambos lados, me queda 27 mayor que 18. Si yo divido para 3, me queda 3 mayor que 2 y seguimos teniendo una proposición verdadera, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir esta regla? ¿Sí? Esta regla se me traduce en lo siguiente: si un término está multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir y viceversa, tal como una ecuación. Pero la restricción es la siguiente: que el término sea positivo. La restricción es que el término sea positivo, ¿sí? Esa es la restricción, que el término sea positivo, ¿sí? O sea, que el término que yo estoy despejando, ya sea para multiplicar o para dividir, sea un término positivo, ¿ok? Sigamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos multiplicación o división por números negativos? Allí, en cambio, el signo de la desigualdad varía, ¿sí? Por ejemplo, si A es mayor que B, entonces, si multiplico por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? El sentido de la desigualdad cambia, ¿ok?
Lo mismo sucede si divido para un número negativo, ¿sí? Ejemplo, si 9 es mayor que 6, entonces si multiplico por menos 3 a ambos lados me quedaría, en cambio menos 27 es menor que menos 18, ¿sí? Ambas proposiciones, fíjense que no varían en su valor de verdad, ¿sí? Si veo para menos 3, en cambio me quedaría menos 3 es menor que menos 2, ¿sí? Y eso es verdadero, ¿ok? Ya. En conclusión, podríamos también despejar de una desigualdad un número negativo pasándolo a multiplicar o a dividir, pero cuando despejo un número negativo para pasarlo a multiplicar o a dividir, allí sí tengo que cambiar el signo de la desigualdad, ¿sí? Bueno, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, ¿ok? Tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Entonces, estas son las propiedades básicas que tenemos de desigualdades, ¿ok? Si cambiamos el orden de los miembros, también la desigualdad cambia de signo. Es decir, si yo digo que tengo que A menos que B, y si yo hago un cambio en el orden de los miembros, en este paso de izquierda a derecho y viceversa, entonces me quedaría B menor que A. Así es como que lo leo de izquierda a derecha o como que lo lea de derecha a izquierda, ¿sí? Ejemplo, 5 es mayor que 2, es lo mismo que decir 2 es menor que 5, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. También tenemos otras propiedades, ¿sí? Que se pueden también leer como que indica en la página de libro de la regla de valor, página 278, ¿ok? Pero las básicas son estas que les he mencionado, ¿sí? Algo que casi se me escapa es lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo, fíjense, si yo tengo que un producto es positivo, ¿sí? Entonces, se cumple que A tiene que ser positivo y A positivo y B positivo, porque recordemos la ley de signos, ¿verdad? La multiplicación de signos iguales, más por más me da positivo, y menos por menos también me da positivo, ¿sí? Por eso es que si yo tengo que un producto es positivo, entonces A es positivo y B tiene que ser positivo, o también se puede dar el caso de que A es negativo y B negativo, ¿sí? Si es una división, en cambio, tendríamos que, así mismo, A positivo y B positivo, o A negativo y B negativo, ¿sí? Si que mantenemos que un producto es negativo, recordemos que entonces tenemos que tener signos diferentes, ¿verdad? Entonces,
A es positivo y B negativo. O también puedo decir que A es negativo y B positivo, ¿sí? Lo mismo para una división, ¿sí? Tendríamos lo mismo, ¿sí? Si A sobre B es negativo, bueno, si A sobre B es negativo, entonces A es positivo y B negativo, o A negativo y B positivo, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Bien, veamos el tema ahora de inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad en la que hay una o más incógnitas, ¿sí? Una inecuación es una desigualdad en la que hay una o más incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, 3x más 1 es positivo, esa es una inecuación, ¿sí? Entonces, si queremos resolver una inecuación, es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen a dicha inecuación, ¿sí? Y la solución en una inecuación se la expresa como un intervalo. La solución se la puede expresar como un intervalo, ¿sí? Bien. Ecuaciones inecuaciones lineales, ¿sí? Es aquella que se presenta de las siguientes formas, ¿sí? AX más B positivo, AX más B negativo, también podemos tener AX más B mayor o igual que 0, o también AX más B menor o igual que 0, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, estas son las formas en las que podemos encontrar una inecuación lineal, ¿sí? Vamos entonces a hacer ejercicios de resolución de inecuaciones lineales, ¿sí? Empecemos. Por ejemplo, tengo 2x menos 3 mayor que x más 5, ¿sí? Recordemos, podemos tratar las inecuaciones también como ecuaciones al momento de despejar, ¿sí? Es decir, para despejar hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una ecuación, pero también tenemos que tener en cuenta la restricción de la multiplicación o división para un número negativo, ¿sí? Ya que el multiplicado o dividir para un número negativo cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí?
Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. 2x menos 3 mayor que x más 5. Como quiero encontrar la solución, ¿sí? En base a x, o sea, tengo que llegar a un intervalo, sea x mayor o x menor, a un valor. Entonces voy a despejar x, ¿verdad? Entonces, la x que está aquí sumando pasa acá a restar y me queda 2x menos 3 mayor que 5, ¿verdad? ¿Sí? Si paso a sumar o a restar de un lado a otro, no me cambia el sentido de la desigualdad, no me cambia. 2x menos x menos 3 mayor que 5, ¿verdad? Paso 3 que está restando a sumar y me queda x mayor que 5 más 3, 8. Entonces ahí está despejado x y me dice que x es mayor que 8. ¿Sí? Entonces, puesto como intervalo, me quedaría de esta forma. Mayor que 8, bueno, quedaría un intervalo abierto desde 8 hasta el más infinito, ¿sí? Bien. Representado gráficamente quedaría de esta forma. Entonces, aquí coloco 8 y aquí está el intervalo, ¿sí? X mayor que 8, ¿ok? Bien. Ya, ahí tenemos la respuesta x menor que 8, ¿sí? Entonces, cuando tenemos inecuaciones, ¿sí? Las respuestas nos van a quedar en intervalos, ¿ok? Por ejemplo, vamos aquí a despejar 4x más 3 mayor o igual que 12x menos 13, ¿sí? Entonces comencemos, dejamos las x de un lado y los términos independientes del otro lado. Entonces voy a pasar este 4 que está aquí sumando, lo paso acá a restar. Y me queda 12x menos 4x, me queda 8x. Me quedaría menor o igual. Y acá 3 más 13, me quedaría 16. ¿Sí? Despejo. El 8 como es positivo pasa acá a dividir, pero no me cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, me quedaría x menor o igual que 16 octavos, ¿sí? X menor o igual que 2. ¿Sí? Ahí tenemos entonces. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué el mayor que pasó a ser el menor igual que? Porque pasé el 4x de acá para acá. Y el menos 13 lo paso acá, a sumar. Entonces me queda 3 más 13, 16, mayor o igual que 12x menos 4x, 8x. Y decir 16 mayor o igual que 8x es lo mismo que decir 8x menor o igual que 16. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden trabajar como se sienta más cómodo, pero eso sí, estén atentos con la desigualdad, ¿sí? Ya tenemos la respuesta de x menor o igual que 2. La quiero poner dentro de un intervalo, se quiero graficar, entonces
aquí tendría el 0, por aquí tendría el 2, y me quedaría de esta forma, ¿sí? Ahí tengo entonces graficado el intervalo x menor o igual que 2, ¿sí? Bien. Como podemos observar, yo estoy tratando las inecuaciones como que fueran también ecuaciones, pero eso sí, tengo que estar atento al signo de desigualdad, ¿sí? O sea, más que todo para los despejes, ¿ok? Más que todo cuando quiero despejar, ¿sí? Tenemos ahora, por ejemplo, acá 7 menos x medios mayor que 5x tercios menos 6, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos una inecuación donde tengo coeficientes fraccionarios, ¿sí? Entonces, al igual que las ecuaciones, sí, lo que se recomienda es eliminar los denominadores. ¿Cómo se lo hace? Multiplicando por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, como solamente tengo 2 y 3 como denominadores, el mínimo común múltiplo sería 6, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por 6 positivo a ambos lados de la inecuación, quedándome de esta forma, ¿sí? 6 por 7 menos x medios. Como multiplico por un número positivo, no se me cambia el signo, el sentido de la desigualdad no varía. Y acá me queda mayor que 6 por 5 tercios de x menos 6, ¿sí? Multiplico 6 por 7, 42, menos 6 por x medios, me quedaría 3x. Mayor que 6 por 5, 30 para 3, 10, ¿sí? 10x menos 6 por 6, 36, ¿sí? Despejo y me queda lo siguiente, paso este que está restando sumar, paso este que está sumando acá, pero restando pasa acá a sumar, y me queda que 13x menor a 42 más 36, eso me quedaría a 78, ¿sí? Finalmente despejo la x y me queda, paso este 13 positivo que está aquí, multiplicando a dividir, entonces no me cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me queda x menor que 78 treceavos, ¿sí? 78 dividido por 13, eso es 6, ¿verdad? Eso me queda x menor que 6, ¿sí? Y tengo entonces la solución, x menor que 6, ¿sí? Ahí está la respuesta. Bien. Sigamos. Un tercio de 3x menos 2 menor que x octavos más 2, ¿verdad? Asimismo, tengo dos denominadores, 3 y 8. El mínimo común entre ellos sería 24, ¿verdad? El mínimo común múltiplo sería 24, ¿sí? Entonces multiplico por 24 en ambos lados y me va a quedar lo siguiente, ¿sí? Como multiplico por un número positivo a ambos lados, no me va a alterar el signo de la desigualdad, no me altera el signo de la desigualdad y me queda 24 multiplicado por un tercio de 3x menos 2 menor que 24 multiplicado por x octavos más 2, ¿sí? 24 para 3, 8, queda 8 por 3x menos 2, ¿sí? Menor que 24 por 8, 3, 3x más 24 por 2, 48, ¿sí? 8 por 3x, 24x, menos 8 por 2, 16, menor que 3x más 48, ¿sí?
paso de 3x que está aquí sumando a restar y paso de dice que tratando de sumar 24x menos 3x, me quedaría 21x menor que menos 16 más perdón, paso de dice que está aquí tratando de sumar al 48, me quedaría 16 más 48, 16 más 48, eso me quedaría 63, no, perdón, 64, ¿sí? Paso 21 que está dividiendo, multiplicando como es positivo, lo paso a dividir sin cambiarme el signo de la desigualdad, me quedaría 64 sobre 21, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces la respuesta, ¿sí? 64 21 avos. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, si ven cómo podemos observar la forma de resolver inecuaciones lineales, ¿sí? Inecuaciones lineales, ¿sí? Tenemos este otro ejercicio, dada la inecuación un medio de 2x menos 1 menos x menor que x sextos menos un tercio, si donde x pertenece a los reales, entonces el intervalo de solución es, vamos a encontrar el intervalo que me soluciona esta inecuación. Si tenemos lo siguiente, tenemos la inecuación un medio por 2x menos 1 menos x menor que x sextos menos un tercio, ¿sí? Podría aquí, como tengo aquí denominadores, ¿verdad? Podría hallar el mínimo común entre ellos, ¿sí? Para que me quede toda la ecuación sin denominadores. El mínimo común es 6, ¿verdad? Entonces podría multiplicar por 6 a ambos lados de la inecuación, es decir, aquí multiplico por 6 y también acá. Como multiplico por un número positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad, se me mantiene, entonces me quedaría 6 por un medio, esto es 3 por 2x menos 1 menos 6 por x, si x esto es menor que 6 por x esto me queda x, menos 6 por un tercio me quedaría 2, ¿verdad? Destruyo este paréntesis y me queda 3 por 2x, 6x menos 3, ¿sí? Menos 6x menor que x menos 2, ¿verdad? 6x con 6x se me eliminan quedándome menos 3 menor que x menos 2, ¿sí? Paso todo que está restando, lo paso acá a sumar y me queda menos 3 más 2 menos 1 menor que x, dicho de otra forma, x mayor que menos 1, ¿sí? Entonces, el intervalo solución que me representa esta inecuación sería x mayor que menos 1, puesto como intervalo me quedaría menos 1 abierto hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, la respuesta sería la opción de intervalo solución, ¿sí? Son los valores de x mayores que menos 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿me escucha? Sí, se le escucha. Yo tengo una pregunta. Aquí no entendí. ¿Por qué se pone x menos 2? ¿Dónde está? Aquí.
Aquí. Sí, ahí. Porque multipliqué por 6, pues aquí. 6 por Sí, x sextos, me queda x, ¿verdad? Menos 6 por 1/3, me quedaría 2, pues. Entonces aquí me queda x menos 2. Ya, ¿Ya? gracias. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, como ya les venía mencionando, para resolver inecuaciones hay que trabajar como se hace con ecuaciones, pero mucho ojo respetando las desigualdades, ¿sí? Respetando el sentido de la desigualdad, ¿sí? ¿Ok? Puedo sumar y restar, ¿sí? O sea, puedo despejar con suma y resta sin variar el sentido de la desigualdad. También puedo multiplicar y dividir sin variar el sentido de la desigualdad, pero cuando el número es positivo, cuando el número es negativo, ahí sí tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Bien, preguntas. Bien, si no hay preguntas, continuemos. Ya estos ejercicios quedan para ustedes, ¿sí? Estos ejercicios quedan para ustedes para que los vayan adjuntando a la tarea de la unidad 4, ¿sí? Ya, háganle un print. Ya. Aquí también tienen las respuestas para que se vayan guiando, ¿sí? Y veamos un temita rápidamente en ecuaciones racionales, ¿sí? En una inecuación racional se tiene en un miembro de la inecuación una división de expresiones algebraicas y en el otro miembro de la inecuación el cero. Por ejemplo, resolver la siguiente inecuación. Aquí tenemos una inecuación racional, ¿sí? Es decir, una división, ¿sí? Una división sea una división en un lado y el cero en otro lado, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de inecuaciones, donde tengo una división, o sea, una expresión, ¿sí? En forma de fracción, ¿verdad? Entonces, resuelvo de la siguiente manera, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho en las propiedades de las desigualdades lo siguiente: si yo tengo que, si A sobre B, si yo tengo que una división es positiva, entonces el numerador y el denominador tienen que ser positivos, ¿verdad? Es decir, tienen que ser de el mismo signo, ambos. Numerador con denominador tienen que ser ambos de el mismo signo. Lo que me conlleva a tener que A positivo y B positivo. Eso es en caso de que tengan signos más, pero también pueden ser de signos menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí digo O, A negativo y B negativo, ¿sí? Ya, ese mismo criterio lo uso acá. Entonces, si tengo que esta división es positiva o mayor que 0, ¿sí? Esto me lleva a lo siguiente, ¿verdad? Que x más 4 sea positivo y x menos 3 sea positivo, o x más 4 sea negativo y x menos 3 sea negativo, ¿sí? De cada una de estas condiciones, ¿verdad? Voy a sacar un intervalo. Y al final, ¿qué hago? Los uno, ¿sí? Porque aquí tengo una disyunción que me indica una unión, ¿sí? Entonces, x más 4 positivo, despejo la x y me queda x mayor que menos 4, ¿verdad? Por acá, y x menos 3 positivo, despejo la x y me queda que x
mayor que 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esto de aquí es un intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Veámoslo. ¿Qué intervalo me resulta? X mayor que menos 4 y X mayor que 3. Entonces coloco, por aquí está el 0, ¿verdad? Menos 4 queda aquí, ¿verdad? Menos 3, perdón, 3 queda por acá, ¿verdad? ¿Sí? X mayor que menos 4 sería esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y por acá, X mayor que 3 quedaría este intervalo, ¿verdad? Este que está acá. ¿Sí? Como es una Y, como aquí tengo una Y, si se dan cuenta, ¿qué tengo que elegir? Tengo que elegir la intersección de estos dos conjuntos, ¿sí? De estos dos intervalos. Entonces, ¿qué me queda en la intersección? ¿Qué intervalo me queda? ¿Qué intervalo me queda? ¿Cuál? 3 más infinito. Perfecto, me queda este intervalo, ¿verdad? Desde 3 hasta infinito, ¿verdad? Pero sin 3 incluido, ¿verdad? Es decir, me queda ¿qué cosa? X mayor que 3, ¿sí? ¿Ok? Eso me queda, ¿sí? Es decir, me queda este intervalo que está aquí, ¿verdad? Vamos ahora con el otro, con el de acá. X mayor, X más 4 negativo y X menos 3 negativo. Es decir, tengo, despejo aquí X y me queda X menor que menos 4. Y de aquí despejo también X y me queda X menor que 3. ¿Sí? Entonces, asimismo, tengo que ver qué intervalo me resulta de la intersección de estos dos. Entonces, X menor que menos 4, pongo aquí 0, menos 4 está por acá, y 3 está acá, ¿verdad? X menor que menos 4, eso me quedaría este intervalo, ¿verdad? X menor que 3, me quedaría este intervalo que está acá, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, la intersección, como aquí tengo una Y, tengo que intersectar estos intervalos. La intersección me queda ¿qué cosa? X menor que menos 4, es decir, me queda este intervalo, ¿sí? Entonces, ¿a qué he llegado aquí? He llegado a lo siguiente, que mi solución es X mayor que 3, es el conjunto de valores de X que son mayores que 3, ¿verdad? O X menor que menos 4, ¿sí? O menores que 4. Menores que menos 4, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya la solución, ¿sí? ¿Sí? Expresada en intervalos es como que una es todo un intervalo, ¿sí? Gráficamente me quedaría de esta forma. 0, menos 4 aquí y acá 3. X mayor que 3, unión con X menor que menos 4, ¿sí? Es decir, lo uno con este intervalo, X menor que menos 4. Y tengo entonces graficado un intervalo y aquí está la solución, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces aquí está la respuesta, ¿sí ven? ¿Sí? La respuesta me quedaría el intervalo desde menos 4, desde menos infinito hasta menos 4,
unión de 3 a más infinito. ¿Sí? Es decir, esto es lo que me representa, ¿verdad? Esto de aquí sería desde menos infinito hasta menos 4, unión de 3 hasta más infinito. ¿Sí? Conclusión, ¿qué es lo que hay que recordar nomás aquí, jóvenes? Cuando tengo una multiplicación o una división, ya sea mayor que 0 o menor que 0, tengo que simplemente acordarme de qué, de la ley de signos, nada más, ¿sí? Signos iguales, sea que se multipliquen o se dividen, me dará siempre un número positivo, y signos diferentes, sea que se multipliquen o se dividen, me dará siempre un número negativo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo aquí he aplicado, verdad? ¿Sí? Lo único que aquí he aplicado es ley de signos, nada más. Bien. Bueno, nosotros estamos ya. Ya. Este que está aquí se le queda para ustedes que lo practiquen, ¿sí? Vamos haciendo este que está aquí, x más 3 dividido por x menos 2 mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Hay que dejar de un lado el 0. Entonces, pasamos esto acá, pasamos el 2 aquí, pasamos el 2 aquí que está sumando, lo pasamos a restar y me queda x más 3 sobre x menos 2 mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Ok? Me queda entonces x más 3 aquí menos, ¿sí? Aquí hago la resta entre esta fracción con este número, me quedaría menos 2 por x menos 2 sobre x menos 2, y esto es mayor o igual que 0, ¿sí? Y aquí hago la operación en el numerador, me queda x más 3 menos 2, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 2, más 4. Entonces me queda x más 3 menos 2x más 4 sobre x menos 2, y esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, x menos 2x menos x, 3 más 4, 7. Entonces me queda por acá 7 menos x sobre x menos 2 mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces aquí yo digo que para que esto sea mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces cuando ya tenemos mayor o igual que 0, hay que incluir también el igual, ¿sí? Entonces digo que 7 menos x tiene que ser mayor o igual que 0 y x menos 2 mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? O por el otro lado, 7 menos x menor o igual que 0 y x menos 2 menor o igual que 0, ¿sí? Despejo de aquí la x, de aquí despejo la x y me queda que x es menor o igual que 7, y por acá me queda, despejo la x también, me queda que x es mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces aquí tengo este intervalo, x mayor o igual que 2 y menor o igual que 7, que se me traduce en esto, x mayor o igual que 2 y menor o igual que 7, ¿sí? Ya tengo un intervalo cerrado, ¿verdad? ¿Ya? Por acá, asimismo, despejo la x y me queda que x mayor o igual que 7, y por acá despejo también x y me queda que x menor o igual que 2, ¿sí? Ya. Ahora, analicemos aquí. ¿Qué me dice? Tengo estos dos intervalos, ¿verdad? 0, bueno, vamos a hacer 0, 2 y por acá 7. Dice x mayor o igual que 7, ¿verdad? ¿Qué haría esto que está aquí, verdad? Y acá tengo x menor o igual que 2. Ya. ¿Qué tengo que hacer con estos dos intervalos? Intersectarlos, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es,
¿Hay intersección entre estos dos intervalos? ¿Hay intersección entre estos dos intervalos? No, no hay. No hay, ¿verdad? Entonces, si no hay intersección, ¿qué me da como resultado esta operación, esta intersección? El vacío. Me da de vacío, ¿verdad? Me da de vacío, así es simple, vacío. Vacío. ¿Sí? Entonces, como aquí tengo, fíjense, como aquí tengo una O, que es una unión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el vacío, unión con lo que sea, ¿qué me da? Me da lo mismo. Es decir, la respuesta me quedaría este que está aquí. X mayor o igual que 2 y menor o igual que 7, ¿sí? Es decir, me quedaría este intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí estaría la respuesta, ¿sí? Ya. Ah, sí, aquí tenemos que dejar algo bien claro aquí, ¿sí? Aquí. El denominador, ¿sí? El denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, el 2 no puede estar incluido, ¿sí? Esta es la reflexión, que el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, X nunca puede tomar el valor de 2, ¿sí? Es decir, aquí, aquí sí, no hay que permitir que este denominador sea 0. Por lo tanto, aquí borremos aquí también. Ahí tenemos, ¿sí? Cuando tengo aquí, cuando tengo mayor o igual que 0, el denominador, ¿sí? no puede ir con el mayor igual o viceversa, con el menor igual. No. El igual a 0 no puede ser en el denominador, porque una división por 0 no está definida en las matemáticas, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Bien, quedémonos hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias por su atención. Que tengan buen día. Igualmente, profe.